Javier irrumpió en la sala de reuniones del bufete familiar, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Y besó a Miguel frente a todos los accionistas, incluido su padre conservador. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el vaso de cristal que se estrelló contra el suelo, derramando whisky de 50 años. En ese instante, Javier supo que había cruzado una línea irreversible. Pero el alivio de la verdad liberada se mezclaba con el terror de las consecuencias que vendrían. Javier había crecido en el seno de una de las familias más prominentes de Madrid. Los López de la Torre eran dueños de un imperio inmobiliario que se extendía por toda España, con propiedades en Barcelona, Sevilla y hasta en las Islas Baleares. Su padre, don Antonio, era un hombre de principios férreos, educado en la tradición católica estricta de la posguerra. Para él, la familia era sagrada. El matrimonio heterosexual el pilar de la sociedad. Y cualquier desviación era un pecado imperdonable. Javier, el hijo mayor, había sido moldeado para heredar ese legado: estudios en la Universidad Complutense, un máster en Harvard y un puesto ejecutivo en la empresa familiar. Pero debajo de esa fachada impecable, Javier ocultaba un secreto que lo carcomía desde la adolescencia. Miguel entró en su vida como un torbellino. Era un arquitecto talentoso, contratado por la firma para rediseñar el nuevo complejo residencial en el centro de Madrid. Tenía 32 años. 4 más que Javier. Y una presencia que irradiaba confianza. Sus ojos verdes y su sonrisa ladeada eran armas letales. Pero lo que realmente atrajo a Javier fue su honestidad brutal. Miguel no escondía quién era: abiertamente gay, activista en asociaciones LGTB de la capital, y sin miedo a confrontar el mundo. Se conocieron en una reunión de proyecto, donde Miguel desafió abiertamente una decisión conservadora de don Antonio sobre el diseño inclusivo. Señor López, el mundo ha cambiado. ¿Por qué no incluir espacios para todos?, había dicho. Y Javier sintió un escalofrío de admiración. Al principio, Javier lo evitó. Sabía que Miguel representaba todo lo que su padre aborrecía. Pero las reuniones se multiplicaron. Y pronto las conversaciones profesionales derivaron en cafés después del trabajo. Miguel hablaba de su infancia en un barrio obrero de Valencia. De cómo había salido del armario a los 18 años y perdido el contacto con su familia religiosa. Duele. Pero la libertad vale más que el silencio, le dijo una noche, bajo las luces de la Gran Vía. Javier escuchaba, fascinado y aterrorizado. Él mismo había tenido relaciones fugaces con hombres en la universidad. Siempre en secreto. Siempre con el miedo a ser descubierto. Pero con Miguel era diferente. Era real. Profundo. Inevitable. La primera vez que se besaron fue en el ascensor de la oficina, después de una larga jornada. Javier había estado discutiendo con su padre sobre un contrato. Y el estrés lo había empujado al límite. Miguel lo vio vulnerable y lo abrazó. El beso fue eléctrico. Un estallido de emociones reprimidas. Desde entonces, su relación se convirtió en un secreto bien guardado: encuentros en apartamentos alquilados, mensajes codificados, fines de semana fingidos como viajes de negocios. Javier se sentía vivo por primera vez. Pero el peso de la doble vida lo estaba destruyendo. Cada cena familiar, donde su madre hablaba de nietos y bodas, era una puñalada. Su hermana menor, Elena,
Sospechaba algo. Pero callaba por lealtad. El conflicto interno de Javier crecía día a día. ¿Cómo podía traicionar a su familia? Don Antonio había sacrificado todo por ellos, viudo joven. Había criado a sus hijos con mano dura pero con amor inquebrantable. Javier recordaba las noches en que su padre le contaba historias de la dictadura. De cómo la fe y la tradición los habían salvado. La familia es lo único que perdura. Repetía. Pero Javier ya no podía fingir. Miguel lo presionaba suavemente, no puedes vivir así para siempre. Mereces ser tú mismo. Javier dudaba. Temía el rechazo. La ruina financiera si su padre lo desheredaba. Pero el amor era más fuerte. La tensión alcanzó su punto álgido en una junta de accionistas. Don Antonio anunciaba una alianza con una empresa conservadora, conocida por sus posturas anti-LGTB. Javier, sentado al lado de Miguel como consultor externo, sintió náuseas. Cuando su padre elogió los valores tradicionales de los nuevos socios, algo se rompió en él. Se levantó. Caminó hacia Miguel y lo besó. El gesto se congeló. Don Antonio palideció. Los accionistas murmuraron. Esto es lo que soy. Padre. Dijo Javier. Con voz temblorosa. Y no lo cambiaré por nada. Las repercusiones fueron inmediatas. Don Antonio lo expulsó de la reunión. Y esa noche, en la mansión familiar en las afueras de Madrid, estalló la tormenta. «Eres una vergüenza», gritó su padre, con los ojos inyectados en sangre. «Después de todo lo que he hecho por ti». Javier intentó explicar. Hablar de amor. De identidad. Pero don Antonio no escuchaba. Su madre, doña María, lloraba en silencio, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su marido. Elena, en cambio, lo defendió. Papá. Es el siglo XXI. Deja de vivir en el pasado. Pero la brecha ya estaba abierta. Miguel, ajeno a la familia, esperaba en su apartamento. Cuando Javier llegó, destrozado, lo abrazó. «¿Hiciste lo correcto?», murmuró. Pero Javier no estaba seguro. Había ganado libertad, pero perdido su mundo. Los días siguientes fueron un torbellino, rumores en la prensa económica, llamadas de accionistas preocupados. Y un ultimátum de don Antonio: renuncia a Miguel o pierde todo. Javier se enfrentaba a la elección más dura de su vida, mientras el amor y el deber se batían en duelo en su interior. Javier se despertó en el sofá de Miguel, con el teléfono vibrando incesantemente. Eran mensajes de su padre: ven a casa ahora. Tenemos que hablar. El ultimátum pendía como una espada de Damocles. Miguel, preparando café en la cocina, lo miró con preocupación. No vayas solo. Puedo acompañarte. Pero Javier negó con la cabeza. Esto era algo que debía enfrentar en solitario, aunque el miedo le atenazaba el estómago. Al llegar a la mansión, el ambiente era opresivo. Doña María lo recibió con un abrazo, sus ojos rojos de tanto llorar. «Hijo, ¿por qué no nos dijiste antes?». Javier sintió una punzada de culpa. Había ocultado su verdad por miedo. Pero ahora el daño era irreparable. Don Antonio lo esperaba en el estudio.
rodeado de fotos familiares y trofeos empresariales. Siéntate, ordenó, con voz fría. Javier obedeció, sintiéndose como un niño regañado. La conversación fue brutal. Don Antonio no atacaba directamente la orientación de Javier, sino las consecuencias. Nuestra empresa se basa en valores tradicionales. Los socios no aceptarán esto. Perderemos contratos. Reputación. ¿Piensas en tu hermana? ¿En tu madre? Javier replicó, hablando de igualdad. De cómo la sociedad española había evolucionado desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. Papá. España es un país progresista. ¿Por qué no puedes serlo tú? Pero don Antonio se aferraba a sus creencias, la Biblia no miente. Esto es contra natura. El debate escaló a gritos, con acusaciones de traición y egoísmo. Javier salió de allí con el corazón hecho trizas, pero también con una determinación naciente. Miguel lo esperaba ansioso. Al contarle lo sucedido, Miguel se enfureció. Tu padre es un hipócrita. ¿Valores tradicionales? Su empresa ha evadido impuestos durante años. Javier se sorprendió, Miguel había investigado. Lo hice por ti. Para que veas que no es perfecto. Pero Javier sintió una traición sutil. ¿Miguel usaba información contra su familia? La duda se instaló. Un veneno lento. Mientras tanto, en la oficina, el escándalo se propagaba. Compañeros susurraban. Algunos apoyaban en privado. Otros lo evitaban. Elena, trabajando en marketing, lo defendió públicamente en una reunión. Mi hermano es gay. Y eso no lo hace menos profesional. Pero un accionista mayoritario, amigo de don Antonio, presionó para su dimisión. Javier se vio obligado a tomar una licencia temporal. Un eufemismo para exilio. La relación con Miguel se tensó. Javier necesitaba espacio para procesar. Pero Miguel insistía en confrontar. No puedes volver al armario. Una noche, discutieron ferozmente. Javier acusó a Miguel de empujarlo demasiado rápido, Miguel replicó que Javier era cobarde. Si me amas, elige. Javier se fue dando un portazo, vagando por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde vio parejas libres y envidió su coraje. Al día siguiente, una llamada de Elena lo sacudió, papá ha tenido un infarto. Corrió al Hospital La Paz, donde encontró a su familia reunida. Don Antonio, pálido en la cama, lo miró con ojos cansados. Hijo. Javier se acercó, tomándole la mano. En ese momento de vulnerabilidad, don Antonio confesó, tengo miedo de perderte. Fue un atisbo de esperanza, pero también de manipulación. Doña María intervino, tu padre necesita tiempo. Pero te quiere. Javier asintió. Pero interiormente se debatía. ¿Era esto una oportunidad para reconciliar? ¿O una trampa para controlarlo? Miguel, al enterarse, se presentó en el hospital. Vine a apoyarte. Pero don Antonio, al verlo, se agitó. Fuera de aquí. Javier, dividido, pidió a Miguel que se fuera. Lo siento.
Miguel lo miró herido. ¿Eliges a ellos sobre mí? Javier no respondió. Pero la culpa lo devoraba. Esa noche, solo en su apartamento, lloró por primera vez en años. Había herido a todos, a su familia por su verdad, a Miguel por su indecisión. Los días se convirtieron en semanas de terapia familiar forzada. Un psicólogo recomendado por Elena mediaba sesiones tensas. Don Antonio admitía su rigidez, pero exigía discreción. Puedes ser quien eres, pero no en público. Javier rechazaba, eso no es aceptación. Es tolerancia. Doña María, la más conciliadora, compartía anécdotas de su juventud, cuando amigos gays sufrían en silencio. No quiero eso para ti. Elena, aliada firme, organizaba reuniones con activistas para educar a sus padres. Pero el mundo exterior no daba tregua. La prensa sensacionalista filtró la historia: heredero gay escandaliza imperio inmobiliario. Las acciones de la empresa cayeron. Y don Antonio culpó a Javier. En una junta de emergencia, propuso transferir el control a Elena. Javier, herido, confrontó: ¿me castigas por ser yo? Don Antonio replicó: te protejo de ti mismo. La brecha se ensanchaba. Miguel, meanwhile, se distanciaba. Enviaba mensajes esporádicos. Pero Javier sentía el vacío. Una noche, lo llamó: necesito verte. Se encontraron en un bar de Malasaña. Miguel confesó: estoy saliendo con alguien más. No podía esperar. Javier sintió el mundo colapsar. ¿Tan pronto? Miguel explicó: me dolió que me apartaras. Era una traición. Pero Javier reconocía su parte: su indecisión había empujado a Miguel lejos. Devastado, Javier tomó una decisión radical: dejar la empresa familiar. Anunció en una cena que se mudaría a Barcelona. Para empezar de cero. Don Antonio explotó: ¡oh, cobarde! Doña María suplicó: no nos abandones. Elena lo apoyó: haz lo que necesites. Javier partió con el corazón pesado, sabiendo que esta elección costaría caro. En Barcelona, Javier se instaló en un pequeño apartamento en El Born, lejos del lujo madrileño. Empezó a trabajar como consultor independiente, usando sus contactos para proyectos sostenibles. La ciudad, con su vibrante comunidad LGTB, le ofrecía un respiro. Asistía a eventos en el Gueixample, donde conoció a gente que había pasado por lo mismo: rechazos familiares, pero también reconciliaciones. Por primera vez, se sentía parte de algo mayor. Pero el pasado no lo dejaba ir. Llamadas de Elena actualizaban: don Antonio se recuperaba. Pero la empresa sufría. Papá te echa de menos. Aunque no lo admita. Javier dudaba en volver. Miguel, por su parte, había roto con su nueva pareja y enviaba mensajes reconciliadores. Cometí un error. Hablemos. Javier, herido, ignoraba. La traición dolía. Un recordatorio de que el amor no era infalible. Una invitación inesperada cambió todo: la boda de una prima en Sevilla. Doña María insistió: ven. Por favor. Es familia. Javier accedió. Pero con condiciones: iría solo.
En el vuelo, reflexionaba sobre sus elecciones. ¿Había sido egoísta al salir del armario tan abruptamente? ¿O necesario para su sanidad mental? En Sevilla, la tensión era palpable. Don Antonio lo recibió con un abrazo rígido. Bienvenido. Durante la ceremonia, Javier notó miradas curiosas de parientes. Una tía conservadora murmuró, pobre Antonio. Con un hijo así. Javier la confrontó en privado, tía. El amor no tiene género. Ella se escandalizó. Pero él se sintió empoderado. La noche de la recepción. Estalló el conflicto. Don Antonio. ¿Ebrio? Lo arrinconó, mira lo que has causado. La empresa pierde millones. Javier replicó, no es por mí. Es por tu intolerancia. La discusión atrajo atención. Elena intervino, basta. Papá. Acepta o piérdelo para siempre. Doña María. Llorando. Confesó, yo sabía desde hace años. Pero callé por miedo. Javier se sorprendió, su madre había guardado su secreto. Miguel apareció de sorpresa. Invitado por Elena. Vine a apoyarte. Javier. Furioso. Lo apartó, ¿qué haces aquí? Miguel explicó, tu hermana me llamó. Quiero arreglarlo. Pero don Antonio. Al verlo. Montó en cólera, este es el culpable. Acusó a Miguel de corromper a su hijo. Javier defendió, no. Papá. Soy gay desde siempre. La escena culminó en un empujón, don Antonio tropezó. Cayendo al suelo. Parientes gritaron. Y Javier ayudó a su padre. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente. En el hospital de Sevilla. Don Antonio tuvo una revelación. Solo con Javier. Admitió, vi a tu madre sufrir por mi rigidez. No quiero eso para nosotros. Lágrimas rodaron, te acepto. Hijo. Pero dame tiempo. Javier. Conmovido. Abrazó a su padre. Era un paso. No una victoria total. De vuelta en Barcelona. Javier y Miguel se reunieron. Miguel se disculpó, fui impulsivo. Te amo. Javier confesó sus dudas, me traicionaste. Discutieron horas. Desentrañando resentimientos. Al final. Decidieron intentarlo de nuevo. Con terapia de pareja. Pero Javier impuso límites, no presionaré a mi familia. La sociedad no facilitaba. En Madrid. Un tabloide publicó detalles íntimos. Filtrados por un ex empleado. La empresa enfrentó boicots de grupos conservadores. Pero también apoyo de aliados progresistas. Don Antonio. Presionado. Emitió un comunicado, apoyamos la diversidad. Era hipócrita. Pero un cambio. Javier volvió a Madrid para una reunión familiar. Doña María organizó una cena con Miguel invitado. La atmósfera era tensa. Pero civilizada. Don Antonio preguntó sobre el trabajo de Miguel. Intentando conectar. Elena bromeó, bienvenido a la familia disfuncional. Javier sintió esperanza. Pero sabía que las heridas tardarían en sanar. Un nuevo conflicto surgió, un socio clave amenazó con retirarse si Javier volvía al mando. Don Antonio dudó.
priorizando el negocio. Javier confrontó, ¿me aceptas solo en privado? Don Antonio admitió, es complicado. Javier, harto, renunció definitivamente a la herencia. Prefiero mi libertad. Miguel lo apoyó. Pero su relación se resentía. Miguel quería compromiso público, Javier. Cautela. Una noche. Miguel propuso, casémonos. Javier vaciló, ¿estás loco? Mi familia. Miguel insistió, es el siguiente paso. Javier aceptó. Pero con reservas. La boda planeada en secreto se filtró. Don Antonio llamó furioso, no asistiré. Doña María suplicó, ven. ¿Antonio? Elena amenazó, si no vas. Me voy yo también. La presión familiar culminó en una confrontación final. El día de la boda amaneció soleado en un jardín de las afueras de Madrid. Javier, nervioso en su traje, esperaba a Miguel. Amigos y aliados LGTB llenaban los asientos. Pero la ausencia de su familia pesaba. Elena llegó primero. Abrazándolo, estoy aquí. Doña María siguió. Con ojos húmedos, te quiero. Hijo. Don Antonio apareció al final. Rígido pero presente. No lo entiendo del todo. Pero eres mi sangre. Javier lloró de alivio. La ceremonia fue emotiva. Miguel y Javier intercambiaron votos, prometiendo lealtad en las tormentas. A pesar de todo, elijo amarte, dijo Javier. Miguel respondió, ¿y yo? Luchar por nosotros. El beso selló el pacto. Ante aplausos. Don Antonio no sonrió, pero aplaudió. La recepción fue un bálsamo. Conversaciones fluían. Puentes se tendían. Don Antonio habló con Miguel, cuida de mi hijo. Miguel asintió, lo haré. Era un armisticio frágil. ¿Pero real? Meses después. La vida se normalizó. Javier y Miguel fundaron una firma de arquitectura inclusiva, enfocada en proyectos LGTB friendly. La empresa familiar se recuperó. Con Elena al frente. Don Antonio se jubiló parcialmente, asistiendo a terapias para entender. Doña María se unió a grupos de padres de hijos gays, transformando su dolor en empatía. Pero no todo era perfecto. Javier lidiaba con resentimientos residuales, la traición de Miguel, el rechazo inicial de su padre. En terapia. Exploraba, ¿valió la pena el dolor? Miguel admitía sus errores, fui egoísta. Don Antonio. En sesiones familiares. Confesaba, mi fe me cegó. Elena mediaba. Recordando, todos cometimos errores. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en rincones. Seguía desafiando. Ataques homofóbicos en redes. Discriminación sutil en negocios. Javier se convirtió en activista, hablando en eventos sobre salida del armario en familias tradicionales. El cambio duele, pero libera. Un año después. En una cena familiar. Javier anunció, queremos adoptar. Don Antonio palideció, un niño con 2 padres. Doña María apoyó, serán abuelos maravillosos. Elena sonrió, tío gay al rescate. La discusión fue intensa.
Pero evolucionó a aceptación tentativa. Si os hace felices, murmuró don Antonio. Javier reflexionaba en soledad, sus elecciones habían costado caro, relaciones rotas, fortunas perdidas, corazones heridos, pero también habían traído despertar. Había confrontado prejuicios, forjado alianzas, encontrado amor auténtico. El precio era alto, pero la recompensa, incalculable. Miguel, a su lado, preguntaba, ¿lo harías de nuevo? Javier respondía, sí. Porque ahora soy libre. ¿Fue la decisión de Javier de revelar su secreto un acto de valentía o un egoísmo destructivo?